Muy buenas familias, shalom a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo directo en el que estamos profundizando un poco o explicando de una manera bastante gráfica, diría yo, en qué consiste la metodología terapéutica que yo he desarrollado durante tantos años y que finalmente he decidido ponerle el nombre Metodología Raúl Durán, porque me parece que todo el mundo sabe a lo que me refiero. Mientras que si le pusiera otro nombre, pues nadie sabe muy bien a lo que se refiere, ¿no? Mientras que si digo Raúl Durán, pues probablemente alguien más sabrá de lo que estoy hablando. Así que hoy vamos a seguir hablando un poquito más de esta metodología, de los 4 pilares en los que se basa. Son pilares muy importantes, muy potentes. Ya visteis que en el directo anterior, inmediatamente anterior, lo digo para las que no lo hayan visto, que se pueden ir a verlo atrás, ya hemos visto uno de los 4 pilares fundamentales. Voy a compartir aquí. Efectivamente, aquí están los 4 pilares fundamentales. Primero, el reconocer el dolor de tu alma, arriba en el gráfico. Luego, a la derecha, el que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar precisamente estudiar tu fecha de nacimiento. ¿Ves tú? En los días siguientes, concretamente, si no me falla la memoria, lo voy a mirar aquí en el calendario, pero yo diría que es el lunes, exacto, el lunes 23 y el jueves 26, de tal manera que el lunes 23 vamos a estudiar, investigar las historias de tu árbol genealógico, es decir, el árbol genealógico muy importante, incluyendo la numerología y la resonancia del árbol, claro está, y el punto de vista cabalístico siempre. Y luego el jueves 28, pues, perdón, el jueves 26 vamos a pasar a la última parte, pasar a la acción y liberar el dolor, donde explicaremos cómo se concreta todo y donde se hace que como dicen los cabalistas, baje Keter a Malhut, es decir, pasemos a la acción. No nos quedemos solo en entelequias mentales y en comprensiones o incomprensiones de aquello que se te explica, sino que realmente tomes conciencia de que tiene que pasar a la acción. Bien, dicho lo cual, voy a saludar a todos los queridos amigos que ya estáis aquí en directo, en este caso más de 230. Saludo a Adela Guevara, gracias por estar ahí, Adela. Alejandra Casas, que dice que está muy emocionada. Me alegra mucho, Alejandra, que estés muy emocionada. También saludo a mi suegra, Aida, que está en Gibraltar. Un beso enorme, Aida. A Nitzana Álvarez, también la saludo. A Jesús López. También saludamos a Edith del Socorro desde Colombia. Hoy hay mucha gente conectada hoy de Colombia, no sé qué pasa. No sé si es por el tema del horario o no sé qué, pero es curioso, hay muchas personas de Colombia. Bien, pues aquí tenemos a Edith del Socorro de Colombia, tenemos a Claudia Tun, tenemos a Paula Martínez desde Alabama, Estados Unidos, Daniel Viloria, Isabel Romba desde Portugal. Qué bueno el comentario. Dice, me uno una vez más para comer y beber de la sabiduría. Bravo, Isabel. Vienes a la taberna espiritual. Bien, bien. Ana María Martínez, Mabel Gómez. Bueno, ya veo que muchos me estáis poniendo ya la fecha de nacimiento directamente porque queréis que digamos algo al respecto. Vamos a explicar ahora. Vamos a terminar de saludar. Yasmín Méndez, también de Colombia. ¿Veis lo que os dije? Muchas personas de Colombia. No sé qué ocurre. Tenemos a Wilmen Joan, que dice que es la primera vez que se conecta, que tiene muchas expectativas sobre la conferencia. Muy bien. Alguien más de Colombia, Meloart. Gracias, Meloart, por estar ahí. Diela Esther, desde Panamá. Gira de Freitas. Lola Valsoler, desde Barcelona. Mercedes Díaz, desde Cádiz. Andalucía, España. Tartesos. Noa C. Emily Spezia. Ayúlope Dorador, Itziar Mondarain, bueno, Amondarain, Itziar Amondarain, efectivamente. Pues bienvenidos a todos y ya soy muchísimo, ya no puedo saludar a tanto, pero bueno, os agradezco muchísimo vuestro cariño, como siempre yo encantado de compartir con vosotros un rato agradable en el que, bueno, por lo menos podamos salir de aquí diciendo que sabemos algo más, ¿no? Pues siempre, como enseñan la sabiduría más antiguas y también lo dicen los sabios del Talmud, ¿no? Que te acuestes cada noche sabiendo alguna cosa más. Eso siempre va a ser una señal muy buena, muy positiva. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento
También me dicen que estaba en directo Joe y Leila desde Gibraltar. Un saludo y un beso enorme para mis primos de Gibraltar, Joe y Leila. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la fecha de nacimiento. Ahora, ¿desde qué perspectiva? Bueno, pues desde una perspectiva que tiene que ver con la trascendencia, es decir, con los ingredientes de la receta del alma. Algunos de vosotros, los más antiguos de este lugar, seguramente estáis familiarizados con uno de los primeros vídeos que yo hice en este canal. El vídeo puede tener quizás 5, casi 6 años, quizás más, que se llama, lo podéis buscar, Lo que tus arquetipos dicen de ti. Este es un vídeo que tenéis que ver y que tenéis que estudiar, ¿eh? Lo que tus arquetipos dicen de ti. Bueno, pues está en el canal, es un vídeo, como digo, que ya tiene pues por lo menos, no sé, 6 o 7 años, y ya en esa conferencia yo ya daba a conocer cuál era la metodología que yo empleaba en cuanto a el modo terapéutico de actuar, y que incluía necesariamente este segundo pilar del que voy a hablar hoy, que es el pilar de la numerología de tu fecha de nacimiento. Ahora, ¿qué es la numerología de tu fecha de nacimiento? Bueno, tenéis que saber que cuando el alma viene a este mundo, cuando el alma se encarna en este cuerpo, en este videojuego, pues viene con unos códigos, porque en realidad el alma es un software, es información. Y esa información, como toda la información, está codificada. Existen muchos tipos de lenguaje para codificar información, lenguajes de programación informática, existen muchos, pero el lenguaje hebreo particularmente es un lenguaje de programación informática que es el que codifica la realidad de este videojuego. Y ya sabemos que las letras hebreas son 22 letras en el alfabeto hebreo. El Zohar ya nos explica, por supuesto, que en su primer tomo, en Bereshit, nos explica cómo las letras se presentan, ¿verdad?, delante del creador, y el creador escoge a la letra Bet para que sea la que inicie la creación. Y luego con cada una de ellas va creando aspectos del universo, aspectos del mundo, también aspectos de todo lo que existe. Es decir, inclusive nuestra propia alma, y a niveles más groseros, es decir, más materiales, pues también la materia. Todo, absolutamente todo, está creado por 22 inteligencias llamadas las letras hebreas, que a su vez no son más que, nada más y nada menos, que las inteligencias de los astros, o sea, planetas y estrellas, que tienen una influencia directa en toda la realidad que se proyecta aquí. Es decir, es un software externo que se proyecta aquí en esta especie de, ¿cómo diría?, de pecera, sí, de pecera estaría bien dicho, ¿no? Aunque el otro día me ocurrió una anécdota muy graciosa, y es que cuando estaba grabando el álbum que estoy grabando en Lisboa, claro, las personas que allí hablan portugués, y yo les decía, ahora estoy en este lado del estudio, que es la pecera. La pecera, en argot de estudio de grabación, en español, es el sitio donde se ponen los que están en el control, ¿no? Digamos, y el músico que está grabando. En la radio pasa igual, ¿eh? El que está grabando está en el otro lado de la pecera y el que está en el control está en la pecera. Pero resulta que en portugués pecera es la señora que vende peces, la señora que vende pescado. En español sería pescadera, ¿no? Bueno, pues en Portugal es pecera. Bueno, bromas aparte, nosotros vivimos en una pecera, porque es un entorno que está construido en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones son la materia, y luego está el tiempo. Es decir, serían 4 dimensiones realmente. El tiempo se considera una 4ª dimensión. En el árbol de la vida, en la Kabbalah, nosotros sabemos que el árbol de la vida es una impresora 5D, o sea, una impresora 5 dimensiones. El árbol de la vida es el arquetipo metafísico de nuestra alma, no solo de nuestra alma, sino de todo lo que existe, de toda la realidad. Y es una impresora que imprime eventos en 5 dimensiones, de tal manera que yo puedo, como enseñan los cabalistas, desde mi cuerpo físico, desde mi mundo físico, realizar meditaciones cabalísticas o realizar lo que se llaman yihudín, trenzas de nombres de Dios, trenzas de combinaciones de letras, vamos, para entendernos, trenzas de combinaciones de códigos, ¿verdad?, pero que vienen en forma de letra hebrea, y eso tiene un ascenso inmediatamente a los mundos superiores, y desde allí se van generando los eventos, bajando por todo el árbol de la vida hasta el mundo de Malhut, mundo físico, mundo en el que estamos aquí ahora, pues encarnados en un cuerpo, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la fecha de nacimiento? Pues absolutamente todo, porque la fecha de nacimiento es un código numérico que está asociado a nuestro destino o karma. Es un código numérico al cual nuestro destino o karma está asociado desde el momento en que encarnamos. Por eso es tan importante. Vamos a decir que es como la fecha de entrada en el videojuego, la fecha de matrícula.
Igual cuando matriculamos un coche, un auto, se le da una matrícula y tiene una fecha, pues la fecha de nacimiento es la fecha de matrícula. ¿Ok? Esta fecha es importantísima, de la misma manera que es muy importante también, por ejemplo, ya aplicado de un modo mucho más amplio, pues cuando uno constituye una sociedad, una compañía de negocios o una asociación, o cuando se constituye un estado, un país, las fechas son muy importantes porque son códigos. Yo ya he explicado que toda la realidad es creada con las 22 letras del alfabeto hebreo, que en realidad no son letras. Esto también lo explico muy profusamente en mis vídeos, inclusive mucho más en el programa de letras hebreas. Pero ya sabemos que las letras hebreas, y aquí está la gracia, tienen una equivalencia numérica llamada gematría. ¿Ok? Seguidme el razonamiento. Las letras hebreas tienen una equivalencia numérica llamada gematría que ningún otro alfabeto del mundo tiene. Y algunos que dicen tenerlo no son más que una réplica del modelo de codificación que trae el alfabeto hebreo. Y esta sabiduría tiene miles de años. Esto ya se enseña en el Zohar y en la Torá. O sea que estamos hablando de más de 3000 años como mínimo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de arquetipos, hablamos de números. Primero hablamos de letras hebreas, pero también hablamos de números, porque las letras hebreas tienen una equivalencia numérica. Yo desde el primer momento me di cuenta de que obviamente no todo el mundo conoce las letras hebreas, para empezar. No digo ya el idioma hebreo, que no me estoy refiriendo a eso, solamente el alfabeto hebreo. Solamente aquellas personas que tienen un cierto interés místico les atrae mucho el alfabeto hebreo, la Torá, etcétera. Pero no es la mayoría de los casos. Entonces yo me di cuenta enseguida de que, puesto que las letras hebreas tienen un equivalente numérico, todo el mundo sabe lo que son los números. Eso está claro. Entonces decidí que en lugar de hacerlo con un código de letras hebreas, hacerlo con códigos numéricos. Entonces ahí es donde encaja el asunto de mirar cuál es la numerología de tu fecha de nacimiento, porque te va a dar una información muy potente que por supuesto tiene su equivalente en letras hebreas, cosa en la que no voy a entrar. De hecho sería un nivel muchísimo más avanzado, no voy a entrar en eso, pero sí voy a iniciar solamente para que veáis cómo se desarrolla esto en mi metodología terapéutica, metodología que enseño y de manera profusa en el programa T9, y que es un programa que además... Sí, se fue la imagen. Bien. Decía que es un programa que dura 12 meses, donde da tiempo de sobra como para poder estudiarlo en mucha profundidad, ¿no? O sea, 12 meses trabajando esto, tela marinera, ¿no? Shalom, si os está interesando el contenido de este directo, entonces tenéis la oportunidad de acudir a la sesión informativa sobre el programa T9, que va a tener lugar el próximo jueves 10 de abril a las 19 horas de España. Espero que os guste, y ahora seguid disfrutando del contenido de este directo. Bien, ¿qué es la fecha de nacimiento? Pues la fecha de nacimiento, como digo, es el código de entrada de tu alma en este mundo. Muchas personas me dicen... bueno, de cualquier calendario, esto es algo que me preguntan mucho, del calendario común, gregoriano, ¿no?, que se llama el calendario occidental, o del calendario hebreo, o del calendario chino, o del calendario maya, o del calendario árabe. Bueno, lo importante es, para tu inconsciente personal, aquel calendario que tiene más fuerza en tu inconsciente personal, familiar y cultural. Con lo cual, la mayoría de las personas, puesto que el calendario común es el más extendido, se rigen por el calendario común, porque es, digamos, que socialmente desde hace ya varios siglos el calendario más extendido y que por el que todo el mundo aquí en este planeta prácticamente rige su vida, incluso en las culturas que tienen su propio calendario, como es la China o como es el mundo árabe o el mundo judío. En realidad, estos que menciono ahora manejan los dos calendarios a la vez, o sea, siempre están pendientes de los dos calendarios. Pero el resto del mundo está pendiente del calendario común. Es decir, gana el calendario común. Es lo que quiero venir a decir con esto. El calendario común es, pues, desde muy lejos ya en la historia, el calendario dominante. Entonces, esa es la primera historia. Luego hay muchas personas que también me preguntan que si es relevante, claro, antes de avanzar, decir que esto acaba con la polémica de decir, bueno, es que si el calendario
gregoriano tiene 7 días de desfase, que está mal calculado, esto tampoco me sirve absolutamente de nada y no le tenemos que hacer caso porque lo que importa es la asociación del código numérico a la entrada de tu árbol. La cosa no va de tiempo ni de calendarios en realidad, para que lo entendáis, va de códigos numéricos. O sea, que en realidad es irrelevante, vamos a decir, a efectos de la numerología que vamos a ver, irrelevante el hecho de si el calendario gregoriano está bien calculado, es exacto o no. Porque lo que es relevante es que a nivel de inconsciente colectivo está bien, pero que bien asentado desde hace siglos. Luego eso es lo que tiene la fuerza dentro de nuestro inconsciente colectivo. Me consigo explicar, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Así ya despejamos cualquier duda de ese tipo. Me dicen que se oye muy bajito, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que me escucho bien. A ver, ¿sí? Bien. ¿Qué os quiero contar a este respecto? Pues yo creo que mucho mejor que contar va a ser que lo podáis ver, ¿no? Yo siempre digo que la numerología personal es el código numérico del día que nacemos, es como nuestro equipamiento de serie. Es decir, para mí hay dos arquetipos muy potentes en la persona que son los que van a definir de alguna manera cuáles son las posibilidades que tiene en el desarrollo de su tikkun, de su karma, de su libre albedrío en este mundo, es decir, en qué parámetros se va a mover. Y esos dos arquetipos son dos: la fecha de nacimiento y el nombre. Luego hay otros, está la residencia, está, en fin, el oficio, hay otros, pero fundamentalmente la fecha de nacimiento y el nombre son los más poderosos, precisamente por lo que estoy explicando, porque la fecha de nacimiento y el nombre es algo que una vez que uno lo tiene ya tiene un poder inconsciente muy potente porque uno no le presta tanta atención. Y al final pues va teniendo un peso muy fuerte dentro del inconsciente de la persona y de toda su familia, de todo su árbol familiar, como veremos en la clase siguiente que haré el lunes, en directo aquí, en YouTube también, en Facebook y en Twitch. Entonces, ¿qué es lo fundamental aquí? Lo fundamental es entender que la fecha de nacimiento me va a describir las posibilidades que tiene el equipamiento de serie con el que mi alma viene a este mundo. Es decir, tenemos que entender que hay un concepto, que es que el alma viene a este mundo, se encarna y se fusiona con una inteligencia que es la inteligencia del cuerpo, que es la inteligencia, digamos, física del cuerpo, del ADN, para entendernos. Es decir, el alma tiene que encarnarse en un vehículo. Dice, ¿dónde me encarno, no? ¿En qué árbol me encarno, no? Pues se encarna en el árbol que se escoge con el plan de encarnación, que es el que es, porque las posibilidades genéticas que va a dar ese árbol van a propiciar que esa alma pueda cumplir con su contrato, pueda tener las posibilidades de cumplir con ese contrato, ¿de acuerdo? Bien, a esto yo le llamo el equipamiento de serie. Es como cuando te compras un coche, un auto, un vehículo, y el vehículo viene con un equipamiento de serie. La mayoría de personas son ignorantes de cuál es su equipamiento de serie, porque bueno, la verdad es que a no todo el mundo le da por mirar y por tener curiosidad por estos temas, ¿no? Entonces la mayoría de las personas pues no saben cuál es su equipamiento de serie, que ya viene fijado por algunos de sus arquetipos personales. Insisto, el nombre y la fecha de nacimiento, los principales, hay más. En el nombre habría mucho que hablar y ya hay algunos vídeos míos por ahí también, aquí en el canal, que podéis ver. O sea que ese capítulo no lo toco. Pero en el tema de la fecha de nacimiento es muy extenso, pero muy, muy, muy extenso. Y el equipamiento de serie es el conocimiento que tú tienes para sacar el mejor partido y conocer finalmente cuál es tu propósito de vida. La mecánica funciona de la siguiente manera. No es que la persona se hace preguntas y dice cuál es mi misión de vida y la numerología te lo dice. No funciona así. Lo que la numerología de tu fecha de nacimiento sí te va a decir son las posibilidades y las probabilidades. Es decir, en qué colorido te vas a mover en la vida, en qué aguas te vas a mover. Eso te lo dice. Pero lo que no te va a decir es con exactitud precisa: el día 23 de febrero del año 2025, pues vas a ganar a la lotería. Eso no te lo dice. ¿Por qué? Pues porque, como nos enseña la mecánica cuántica, todo son posibilidades. Y lo que nos hace que se colapse en el mundo físico una u otra posibilidad son nuestras elecciones. Elecciones que hacemos en el día a día, me atrevería a decir, en cada hora, cada minuto y a veces cada segundo, porque estamos todo el rato pensando y en realidad todos nuestros pensamientos son cálculos, es decir, son elecciones. Son valoraciones, sopesar y elegir, ¿no?
Siempre estamos calculando. Somos máquinas calculadoras andantes, básicamente, ¿no? Entonces, el propósito de vida y la misión de vida efectivamente es lo mismo, y nuestra numerología me va a ayudar a poder entenderlo, poder, como digo, ver en qué agua me estoy moviendo, en qué márgenes me muevo. Y luego dentro de los márgenes, evidentemente hay muchísima amplitud como para que tú, en función de que si tienes conocimiento, si tienes curiosidad, si profundizas, si tienes demanda interior, como dije en el capítulo anterior, si hay una demanda interior en tu alma como para poder saber más, entonces la cosa va a cambiar porque tu nivel de conciencia sube y los eventos que te rodean van a ser otros, las personas que atraes otras, etcétera, etcétera, porque te has actualizado, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando la persona va descubriendo más cosas acerca de su fecha de nacimiento, de los potenciales que tiene, en conjunción con, en mi método de trabajo, en el método de Raúl Durán, en conjunción con la numerología e información del árbol genealógico, y en conjunción con la información y numerología y toda la información que tiene dentro de lo que yo llamo la numerología extendida, es decir, todo lo que sucede en el marco de una consulta es una numerología extendida, pues la edad de la persona, la fecha de la consulta, la hora de la consulta. Como veis, hay muchísima numerología que se presta a análisis, y de hecho lo hacemos en el programa T9, lo hacemos en todas las clases, en todas. Y mis alumnos que están aquí escuchando saben bien que es así. Y también en las consultas de Kabbalah que hago una vez al mes, también los que habéis asistido sabéis cómo es, ¿no? Pero para los que no, ya os digo que es muy importante todo este análisis, porque nos va a dar una visión distinta, nos va a dar una visión ampliada, una percepción de la realidad, donde parece que estuviéramos mirando el mapa de lo que afuera es una construcción. Cualquier arquitecto, y ya termino con esta introducción, ¿verdad? Pero cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, cualquier técnico que quiere hacer modificaciones o ver posibilidades dentro de un edificio, lo primero que hace que es ver el mapa, ver el plano. Y luego veremos cómo se lleva a cabo físicamente esa modificación, ¿no? Bueno, el plano es la numerología, y en concreto el DAP, que vais a ver ahora. Os voy a enseñar en qué consiste el DAP, llamado DAP, significa diagrama de arquetipos de la personalidad, que es todo un despliegue numerológico que parte de tu fecha de nacimiento, donde no solamente vas a ver los 3 días de la fecha, las 3 cifras de la fecha de nacimiento, que son el día, el mes y el año, sino que vas a ver otras muchas posiciones desplegadas con significados y con una serie de potenciales que hay que saber leer, y ahí está la calidad del profesional: saber leerlo, saber interpretarlo, saber dar a la pregunta la respuesta adecuada. Y aquí una última advertencia: no existen para mí lecturas generales. Yo puedo hacer lecturas generales, yo puedo leer una numerología, de hecho aquí voy a hacer alguna como ejemplo para que lo veáis en un plano general. Pero para mí lo más importante, lo que soluciona de verdad problemas, lo que lo baja a tierra, lo que lo hace práctico, es que la persona venga con un motivo de consulta concreto, con una pregunta concreta. Porque si no, como yo digo, estamos paseándonos por todos los huertos y al final no estamos cogiendo ninguna fruta. Pasear está muy bien, pero a uno le interesa solucionar, solventar. Yo estoy seguro, todos los que estáis aquí, lo que os interesa es solucionar vuestros conflictos, ver dónde está la raíz de vuestros conflictos, entender el origen de los conflictos, ¿no? Bien, pues todo eso es lo que hacemos en el programa T9. Lo vamos a hacer, voy a hacer una pequeña demostración para que veáis. Hay algunas fechas de nacimiento, si queréis ponerme alguna fecha de nacimiento ahí para que yo tome una como ejemplo y pueda ilustrar la explicación con eso. Vamos allá. Bueno, ya se debe de ver en pantalla. Perfecto. Bueno, Isabel Rodríguez, 5 del 10 del 82. Perfecto. Venga, vámonos con Isabel Rodríguez primero. Gracias, Isabel, por tu colaboración. Entonces, nuestra amiga Isabel me dice 5... Bueno, lo voy a poner aquí arriba. 5 de octubre de 1982. Ahora, ¿yo qué hago con esta fecha? Yo lo primero que tengo que hacer con esta fecha, acordaros que lo que expliqué antes, es decir, aquí lo fundamental es el alfabeto hebreo.
que son 22 letras hebreas, ¿de acuerdo? Luego hay que pasar todos los números a 22, a base 22, es decir, el día 5 es menor que 22, se queda igual, el mes de octubre es el mes 10, no es mayor que 22, luego lo dejo igual, y ahora voy a sumar las fechas que son individuales dentro de, las cifras individuales dentro del año, es decir, tendré que hacer 1 más 9 más 8 más 2, ¿sí? 1 más 9, 10, ¿de acuerdo? 10 más 8 más 2, y esto da 20. Pues ya tengo las tres posiciones. No he tenido que modificar ninguna porque todas son menores que 22, ¿veis? Todas son menores que 22. Si, por ejemplo, en vez de haber nacido nuestra amiga el 5 del 10 del 82, hubiera nacido el 5 del 10 del 87, voy a poner el ejemplo aquí, en lugar de 20 hubiera sido 25. Entonces 25 no me sirve porque es mayor que 22. No corresponde a ninguna letra hebrea, ¿entendéis? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es reducir 2 más 5 y te da 7. Entonces, el arquetipo que se quedaría sería el 7. ¿Sí? Pero no es el caso. Voy a hacerlo con este ejemplo. Bien, entonces lo que tenemos aquí es el día, el mes y el año. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la primera posición interesante que nos vamos a encontrar es lo que se llama la personalidad profunda o el camino de vida o el propósito de vida, que es la suma aritmética de las tres posiciones. Las tres posiciones las vamos a sumar. 5 más 10, 15 y 20. Y me da 35. Ahora bien, 35, como veo, es mayor que 22. Por lo tanto, tengo que reducir 35. Y lo reduzco y me sale 8. Luego su personalidad profunda es 8. ¿Sí? Luego, por otro lado, tenemos otra posición llamada el nudo de resistencia. Nosotros sabemos que el árbol de la vida, de la Kabbalah, nos enseña... A ver si soy capaz de ponerlo. Se me ha quedado bloqueado esto. Ahora. El árbol de la vida nos enseña que el lado izquierdo del árbol de la vida es Geburah, o sea, rigor. En otras palabras, los arquetipos que aparecen en la mitad izquierda son palos, duros, es decir, donde van a venir los palos en la vida, para entendernos, lado izquierdo. Mientras que los que hay en el lado derecho son arquetipos de Gesed, es decir, de misericordia, es decir, de suavidad. Son suaves. O sea, aquí van a venir las posibilidades de nuestras fortalezas. Aquí están las fortalezas y aquí están las debilidades. ¿Sí? Bien, la fortaleza de las fortalezas va a ser cuanto más a la derecha. En este caso el 8. Y la debilidad de las debilidades va a ser cuanto más a la izquierda. En este caso no sabemos todavía qué arquetipo, porque todavía no lo he calculado. Pero este se calcula justo al contrario. Si este se calculaba sumando en dirección a la derecha, este se va a calcular restando en dirección a la izquierda. Es decir, voy a restar 20 menos 10 menos 5 y me dará 5. ¿De acuerdo? Bien. Entonces esta persona ya le puedo yo decir de manera general cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces las fortalezas, mi querida amiga, pon mucha atención, las fortalezas. Las fortalezas que tiene esta persona, al ser un 8 en personalidad profunda, primer consejo que le daría. Esta persona no puede estar empleada por nadie. Esta persona no puede tener jefe. Ella tiene que ser el jefe o, en todo caso, tendría que tener un área de trabajo en el que sí dependa de alguien, pero que tenga libertad absoluta para poder ser ella la jefa sin injerencia. O sea, que el jefe, su jefe, le dé una libertad tremenda. Pero si no, esta persona no puede tener jefe. El 8, porque lo pasa mal, porque se estresa, porque no le gusta rendir cuentas. El 8 es un arquetipo muy dominante, es muy potente, es muy poderoso. Entonces, el 8 necesita ser él o ella el jefe, el que manda. El 8 no puede tener a nadie que manda encima, porque se va a generar un conflicto.
Es su fortaleza. ¿Qué pasa si el 8 tiene un jefe? Pues que se tendrá que plantear, si estáis aquí muchos que sois 8 de personalidad profunda, pues ya os tendréis que plantear si lo que estoy diciendo es verdad o no. Ya me lo podréis decir aquí, porque yo os aseguro que por ciencia de haberlo testado durante miles y miles de casos es así. Luego, por otro lado, fortalezas que tiene este arquetipo 8 de nuestra querida amiga. Pues mira, amiga, este arquetipo tiene unas fortalezas tremendas porque te dice que tú eres una persona con un pensamiento estratégico. Tienes una gran fuerza para pensar estratégicamente. Tu pensamiento estratégico es muy potente. Eso es una fortaleza, deberías explotarla, deberías enfocarte en eso. También es muy fuerte en el 8 todo lo que es el ganar dinero. Para el 8 si no gana dinero no está bien. El 8 necesita saber que gana dinero y además que gana bien dinero. Si no, le va a causar un conflicto. ¿Qué más, amiga? Te voy a decir también que eres una persona muy territorial. Tremendamente territorial, muy dominante. O sea, estamos viendo ahora aquí, por ejemplo, en esta línea solamente de las 5 posiciones que he desplegado, solamente en esas 5 posiciones ya os estoy diciendo que esta persona es tremendamente territorial y dominante. Es decir, no admite compartir territorio, no admite en el territorio que mande otra persona, como ya expliqué antes. Y bueno, también tiene mucho que ver con la sexualidad, pero sexualidad para tener hijos, sexualidad reproductiva. Es decir, el 8 suele traer un ticún que tiene que ver con la sexualidad reproductiva, de tal manera que nos vamos a encontrar muchos personalidad profunda 8 que o bien no tienen hijos o bien que sí que están muy empeñados en tener hijos, pero no hay término medio. Es decir, esto es un tema que al 8 no es que le da igual como a otro. El 8 se define claramente. Por el otro lado, por el lado izquierdo, por el lado de la Geburá, vemos que en la otra esquina tenemos el número 5, que también es un número muy territorial. Y ahí es donde está la gran debilidad de este equipamiento de serie de nuestra amiga Isabel, que es la que estoy analizando, ¿no? Pues nuestra amiga Isabel tiene un problema tremendo cuando se le meten en su casa o en su oficina o en su lugar de trabajo y le organizan el territorio. Esto le genera un conflicto terrible. Lo pasa fatal y hasta puede tener síntomas físicos. ¿Por qué? Porque la sencilla razón de que está en debilidad. ¿Ves? Aquí está en debilidad. El 5, nudo de resistencia. Incluso dentro del lado izquierdo seguimos teniendo otro 5, es decir, es algo insistente. Esta persona de ninguna manera... esta persona tiene que tener... Isabel, tienes que tener mucho cuidado, fíjate lo que te voy a decir, con quién metes en tu casa. Es más, te diría que no metas a nadie en tu casa. Es más, te diría que no metas a un hombre en tu casa nunca. Que si estás en una relación, estás casada, fantástico, muy bien, pero que si todavía no estás en esa situación, que sea el hombre el que te provea territorio a ti y no al revés, porque como sea que el hombre se venga a tu territorio, lo vas a pasar mal. ¿De acuerdo? Porque está en debilidad. Luego, por otro lado, tenemos aquí el arquetipo... Bien. El arquetipo central. Fijaros que lo voy a poner en verde, que es el 10. El 10 es el arquetipo del mes. Pero está en la columna central, si os dais cuenta. Es decir, tiene mitad para la izquierda, mitad para la derecha, pero está en la columna central. Ahora, ¿qué es el 10? El 10 hace referencia... Primero, es muy importante la posición en la que está. Ya os dais cuenta de que no basta decir, yo tengo personalidad profunda 8 o camino de vida 8 y por tanto yo tengo estas cualidades. No funciona así. Ahora mismo estoy haciendo una generalidad. Pero esto tiene que responder a preguntas concretas. Es decir, la persona viene a mi consulta, insisto, los que sabéis, porque habéis venido, ya sabéis cómo funciona, viene a mi consulta y me dice, Raúl, motivo de consulta, no puedo tener hijos y quiero tener hijos. Esto es un motivo de consulta. Entonces lo miramos. Pero así en generalidad estoy dando, pues eso, rasgos grandes. Es decir, estoy marcando por dónde va la autopista más o menos de la vida de esta persona. ¿Cuáles van a ser sus temas? Un poco sus grandes temas. La posición central, que es el arquetipo 10, la posición central, solo porque está en la posición central, ya nos dice que es equilibrante. Es decir, que es la que hace que la persona tienda al equilibrio, se sienta bien, se sienta equilibrada.
Bien, pues vamos a ver qué es el 10 para que la persona se sienta equilibrada, porque lo que tiene ahí es un arquetipo 10. Bueno, pues un arquetipo 10 hace referencia primero a la necesidad de estar sola en muchas ocasiones y en la necesidad de, en esa soledad, recogerse y conectarse con su Dios interior. Fijaros lo que estoy diciendo. Esto solamente el que tiene ese arquetipo en esa posición lo entiende, lo que estoy diciendo. Esto es una característica también del método. Porque muchas veces alguien que lo ve desde fuera dice, no entiendo a qué se refiere. Pero claro, es que el que me está escuchando y tiene esa numerología lo está entendiendo. Porque a él le está atañendo y sabe de lo que hablo. Entonces, es conexión con tu Dios interior. ¿Y cuál es tu Dios interior? Pues el Dios interior es nuestra chispa divina. El 10 hace referencia a las 10 sefirot del árbol de la vida. Lo voy a dibujar aquí. Sabéis que el árbol de la vida tiene una composición de 10 sefirot o 10 dimensiones. Y todo eso es el arquetipo del alma. O sea que esos son 10. De ahí viene la palabra Dios. Porque 10, Dios. Pero Dios en realidad es el árbol de la vida. Es el tetragrama también. El Yud-He-Vav-He. Yud-He-Vav-He en hebreo representa todo el árbol de la vida. Es decir, el famoso nombre de Dios, que está en todas las sinagogas y que está en todos los sitios así, en realidad es un símbolo del alma. Eso es el nombre de Dios. O sea, es un símbolo del árbol de la vida, de nuestras 10 dimensiones. Por tanto, nuestra amiga Isabel, que tiene un arquetipo 10 dentro de su posición mes, o sea, su posición central, le va divinamente bien meditar. Meditación. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite conectar con su Dios interior. Y aparte de eso, y lo voy a poner arriba, no sé en qué color, para que lo podáis ver, voy a seleccionar un color que no he seleccionado aún, a ver si puedo. El gris, sí, vale, voy a poner en gris. Y el 10 se asocia con la letra hebrea Yud, que es la primera letra del tetragrama. El 5 se asocia con la letra G. Estos son las gematrías que tienen las letras. El 5 es la letra G, porque la letra G es de valor 5. Y el 20 tiene que ver con la letra Jav. Y el 8 tiene que ver con la letra Het. ¿Vale? Esas serían las equivalencias en letras hebreas. Con todo lo que eso da ya para analizar los potenciales de alma. Pero insisto, analizar esto sin un motivo de consulta, solamente con generalidades, ya estoy viendo por ahí a personas que se sienten muy identificadas, ¿no? Que están ahora mismo flipando porque dicen, bueno, este señor ¿cómo puede acertar si no me conoce de nada? Bueno, pues porque son arquetipos, porque son códigos de programación. Mónica me dice, sé de lo que hablas. Claro, efectivamente, es así. ¿Pero por qué sucede esto? Pues sucede esto porque son arquetipos y porque son modelos de construcción de la realidad. Son modelos de construcción de la realidad. Entonces tenéis que haceros a la idea. Vivimos dentro de una realidad virtual. A mí me gusta decir videojuego, pero lo podéis entender como queráis. Y eso es lo que va a hacer que esta persona pueda conocerse mejor. Eso en cuanto a un nivel general. Bueno, vamos a hacer otra. Aquí me dice Bernie Garzón, soy 8 y siempre he trabajado para otra persona, no tengo carácter ni dominante. En este caso, ¿qué pasa? Bueno, es que lo que pasa ahora, Bernie, es que eres un 8 castrado. Es que no estás en tu centro, no estás en tu fortaleza, estás en tu debilidad. Si siempre has trabajado para otra persona y no tienes carácter dominante, es todo lo contrario de lo que el arquetipo 8 te está diciendo. Entonces, si quieres que te empiece a ir bien, tienes que empezar a colocarte en tus fortalezas y no en tus debilidades. Ese es el motivo por el que yo a mis alumnos siempre les explico que a la hora de generar recursos, a la hora de inventar recursos para que la persona que viene a consulta realmente pueda notar una diferencia en su vida, pero una diferencia notable, es no ir a los recursos del lado izquierdo, del lado rojo, porque es la debilidad, porque te va a costar muchísimo más trabajo subir esa cuesta, sino que vámonos al lado derecho, vámonos a donde está el color azul, donde está la fortaleza, y ya tendremos tiempo de
de fortalecer lo débil. Pero de momento, para salir de la situación conflictiva en la que estás, sobre todo para ya no tanto salir de la situación conflictiva, fijaros lo que os digo, es más bien para empezar a subir de conciencia, para empezar a subir la escalera del árbol de la vida, para empezar a subir en conciencia. Es esto. Entonces, claro que se presenta como una especie de conflicto, como un palo en la vida, como una situación irresoluble, ¿no? Pero en realidad lo que se va buscando con este trabajo interior, insisto, profundo, insisto, en el programa T9 estamos 12 meses con esto. Imaginaos lo que hay aquí para estudiar de cada uno de vosotros, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene la obligación de autoestudiarse hasta el extremo, hasta la extenuación, porque no hemos venido a otra cosa a este mundo. Y como no hemos venido a otra cosa a este mundo, nosotros cuanto más tiempo pasemos estudiándonos y conociéndonos, diferentes acontecimientos vamos a tener en la vida y los acontecimientos serán cada vez más dulces y más exitosos, y creedme que sé de lo que hablo, por experiencia propia, en primer lugar, pero por experiencia de todos los alumnos que han pasado por mi escuela, en segundo lugar. O sea, es algo que está testado científicamente con los casos clínicos que yo he visto, ¿no? Bien, vamos a hacer otro caso. Voy a borrar aquí, así que ponedme vuestra fecha de nacimiento y voy a tratar otro caso. Bueno, vamos a ver si me ponéis alguna fecha. Bueno, vámonos por ejemplo con Patricia Sánchez Salinas, 21 del 9 del 77. Vamos allá, Patricia. Bien. Y luego, bueno, quiero agradecer a Jordi Pubil por el superchat. Gracias, Jordi. Ahora voy a analizar tu fecha. Por supuesto, por haberme dado el superchat. Vámonos con Patricia. Adelante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hemos dicho 21/9/1977. Bueno, entonces, 21 de septiembre de 1977, ¿verdad que sí? Bueno, aquí tenemos el día. 21 es menor que 22, luego no lo cambio. Septiembre es el mes 9, también menor que 22, no lo cambio. Evidentemente que los meses son todos menores que 22, no vamos a tener dificultad. Y luego 1977... 1 más 9 más 7 más 7, a mí me da 24. 24 es mayor que 22, por lo tanto hay que reducirlo, y 2 más 4 suma 6, ¿vale? 2 más 4 suma 6. Lo voy a poner así para que quede claro. Bien. Luego esta persona, Patricia, su día es 21, su mes es 9 y su año es 6. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que entender. Voy a borrar aquí, porque ya sabemos cómo hemos llegado a esta operación. Como veis, son operaciones de suma muy sencillas. Esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y vamos a analizar cuál es su personalidad profunda, o su camino de vida, o su propósito de vida, llamadlo como queráis. Sumamos 21, sumamos 9, sumamos 6. Y entonces tenemos 36. Pero claro, 36 es mayor que 22. Tenemos que reducir. 3 más 6, 9. Luego 9. Ya tenemos la personalidad profunda. Agradecer también a Carlos Izquierdo por el super high que me ha dado. Gracias, Carlos. Y a Raquel Rivas, muchísimas gracias. Bueno. Ahora mismo es que no estoy muy pendiente, estoy pendiente de la pantalla. A Ana Cabrera también, muchísimas gracias por la super etiqueta, por el super stick. Voy a analizar esta para que no nos distraigamos. Y ahora enseguida sigo saludando. Bien, ya tenemos un 9 en personalidad profunda, que hemos conseguido sumando 21 más 9 más 6. ¿De acuerdo? Que me da 36, que como es mayor que 22 lo reduzco y por tanto es 9. Ahí está.
esto pertenece a mi sector azul, a mi sector de fortalezas, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la operación contraria para hallar cuál es el nudo de resistencia, es decir, las debilidades. Entonces tendremos que empezar a restar desde el número mayor hasta el número menor por orden de mayor a menor. Es decir, 21 menos 9 menos 6 en este caso. Porque 21 es el número más grande, 9 es el menos grande que 21 y 6 es el menos grande de todo. Entonces 21 menos 9 me da 12, menos 6 me da 6. Interesante, ¿eh? Fijaros, la numerología de esta persona es bien interesante porque tiene nudo de resistencia un 6, tiene otro 6 aquí en el año, es decir, es un arquetipo que se repite, lo que pasa es que uno está en debilidad y otro está en fortaleza. Es decir, está en el lado de fortaleza, ¿ves tú? En el lado de Gesed. Y el 6 este está en el lado de Geburah. Por lo tanto, ahí se ven los potenciales de la persona. Bueno, ¿qué podríamos decir de ella? Pues podríamos decir 9. 9 es una persona con un grandísimo espíritu humanista. Eso es lo primero que se puede decir de ella. Se considera alguien que es una persona humana, hermana de toda la humanidad. Una persona muy interesada en todo lo que son las humanidades, las ciencias humanas. Es una persona que también tiene muchísimo sentido de la hermandad, porque para ella todos los seres humanos somos hermanos. Yo sé que para muchos de los que estáis aquí suena raro esto, pero para la persona que lo está escuchando seguro que le está dando en el clavo. O sea, esta persona no puede entender un ser humano como que no sea su hermano, a un nivel que el resto no podemos, quizás, ¿no? Porque sí, porque está en su equipamiento de serie sentirlo así. Ella lo siente distinto, porque así está diseñado, el software de ella particularmente, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir? Pues lo que podemos decir es que además esta persona, el 9, hace referencia a las culturas. Es una persona, fijaos lo que voy a decir, es una persona a la que le relaja, a la que le vendría y le viene muy bien hacer viajes, pero viajes largos. No estoy hablando de viajes de 1 hora o 2 horas en coche, en carro, en auto, sino viajes largos a otro extremo del mundo, no sé, por ejemplo, si la persona vive en Europa, pues viajar hasta Australia o viajar hasta Nueva Zelanda o a Asia. Este tipo de cuestiones a esta persona la fortalecen. ¿Por qué? Porque lo trae de serie, lo trae en el 9. Porque está relacionado con eso, con encontrarse con las otras culturas, con fortalecerse. De esa manera. De hecho, muchas veces este tipo de personas adquieren elementos de esas otras culturas. Muchas veces los vemos porque incluso en su forma de vestir o en sus avalorios o la forma en que decoran la casa tienen elementos de otras culturas. Y esto tiene que ver con el espíritu humanista. También tiene muchísima fortaleza este arquetipo 9 para todo aquel que esté muy interesado en el inconsciente colectivo, lo que Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, definió como el inconsciente colectivo. Bueno, ¿qué es el inconsciente colectivo? Pues es precisamente ese acervo de conexión y de información que está disponible para toda la humanidad, que se manifiesta sobre todo en los sueños, ¿verdad? El inconsciente colectivo. Entonces, ese acceso al inconsciente colectivo y, por supuesto, todo lo que fueran terapias o formas de trabajo terapéutico que tuvieran que ver con el inconsciente colectivo, a esta persona, a Patricia, pues le encaja perfectamente bien. Patricia, puedes ir comentando en el chat, por favor, si te resuena lo que estoy diciendo, ¿eh? Por otra parte, las debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, el nudo de resistencia tiene un 6. ¿Qué es el 6? El 6 pueden significar varias cosas, porque, insisto, estoy dando generalidades y no tengo un motivo de consulta. Lo cual es mi metodología. Mi metodología es con un motivo de consulta. Pero si tuviera que arriesgarme mira, aquí está qué interesante lo que dice Patricia. Me dice: Raúl, si supieras que estoy investigando y ayudando a las personas con una nueva forma de medicina. Correcto. O sea, porque ese es tu propósito de vida, Patricia. ¿Comprende? Es así. Y has dado en el clavo. Correcto. Exacto. Perfecto. Por ejemplo, Lola Val dice: yo soy 9 y me cuadra total. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué quiere decir el 6? El 6 es la debilidad. La debilidad es, primero, traumas en la infancia, porque el 6 hace referencia al niño interior, a la niña interior en este caso. Entonces, Patricia es muy probable que haya tenido una infancia muy problemática,
y con traumas. Eso para empezar. Luego después tiene una debilidad con todo lo que son niños. Es muy probable que esta persona o no quiera tener niños o no haya tenido niños, o si los tiene, para ella son una debilidad. No la hacen fuerte, sino que la hacen débil. ¿Comprendéis? Tiene que ver con su propia infancia. El 6 también tiene mucho que ver con los secretos, con lo que en mi metodología llamamos la cripta. La cripta. La cripta es el lugar donde se guardan varios ataúdes o varios muertos a la vez. Entonces, esto ya estaría conectado con el árbol genealógico. Todo lo que son los fallecidos, difuntos, pero difuntos con muertes injustificadas o injustificables. Me estoy refiriendo a difuntos de bebés, abortos, niños que mueren temprana edad, jóvenes que mueren a temprana edad. Hay siempre una persona en el árbol que recoge esta información, que la incorpora en su personalidad y que hacen que la persona adquiera unos rasgos de carácter que llaman la atención, pues porque son muy típicos. Por ejemplo, la persona va andando y apenas hace ruido. O, por ejemplo, la persona tiene siempre un aspecto ojeroso, etcétera, ¿no? Mira, aquí nos contesta Patricia que efectivamente es madre y que soy muy sensible a los niños, que son mi debilidad. Claro, fíjate tu frase, Patricia, son mi debilidad. ¿Y dónde tienes el 6? En tu mayor debilidad. ¿Lo ves o no? ¿Ok? Bien, bien. Bueno, esas son básicamente las fortalezas y las debilidades. Vámonos con Jordi Pubil, que me regaló un superchat y lo quiero premiar. Entonces, Jordi, por favor, dime cuál es tu fecha de nacimiento. Y encantado, pues te digo algunas cositas. ¿Vale, Jordi? Bien, Jordi. 14 del 3 del 79. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a borrar esto. Jordi nace el 14 de marzo del 1979. Bien, luego Jordi tiene un 14 en el día, tiene un 3 en el mes y tiene, vamos a calcular, 1 más 9 más 7 más 7 más 9. Lo voy a poner más claro porque no quiero que se vea tan mal. Más 7 más 9. Esto suma, me parece que 21. No, perdón, 26. 1 más 9 más 7 más 9. 26. Vale, aquí se da un caso especial, ¿de acuerdo? Que voy a comentar ahora. Porque 26 es cierto que es mayor que 22, pero en esta metodología el arquetipo 26 es muy importante porque es la numerología del tetragrama, del nombre divino, es decir, el del árbol de la vida. Es lo que se llama un número especial. Entonces, los números especiales yo sí los dejo, lo que pasa que dejando claro que su reducción sería un 8. ¿De acuerdo? Ahora, a la hora de sumar tengo en cuenta el 8, no tengo en cuenta el 26. Entonces este sería el año. Vamos a sumar 14 más 3 más 8. Entonces Jordi resulta que es 25 en personalidad profunda, que vuelve a ser mayor que 22. Por lo tanto, 2 más 5, 7. Luego Jordi tiene una personalidad profunda, un camino de vida, un propósito de vida, 7. ¿De acuerdo? Y en fortaleza tiene también el 26-8. Voy a empezar por aquí. Jordi tiene una facilidad. Este sería el lado Gesed y este sería el lado Geburah. Ahora vamos a ir con la debilidad. Jordi, tú tienes una fortaleza tremenda, o sea, tienes dos arquetipos de muchísima intensidad, porque otro de los elementos que hay que ver de los arquetipos es la intensidad que tienen. Los números tienen intensidad, los hay de baja intensidad, de alta intensidad, de media intensidad, que eso determina cómo es la energía de la persona. Entonces, Jordi resulta que es que tiene en el lado derecho los dos arquetipos prácticamente de máxima energía que hay entre los 22. Entonces, claro, esto es una bomba energética, en el sentido de que es una persona con muchísima energía. Ahora, cómo la emplee, eso ya vamos a ver cómo es tu situación de vida, a qué te dedicas, qué haces, ¿no? Pero ahí está la fortaleza que tienes, que es, en principio, muchísima energía psíquica y física, por lo tanto. El 7 tiene que ver con el control. Luego Jordi es una persona
tremendamente controladora y donde se relaja cuando está bien controlando la situación. Es decir, cuando tú estás en una situación en la que no controlas, en la que estás metido en una situación que no puedes hacer nada para aportar, para apoyar, porque no depende de ti, lo pasas tremendamente mal, porque no estás en el control. O sea, lo que a ti te relaja, Jordi, es estar en control. Y una cosa que yo recomiendo muchísimo a las personas que tienen 7 en la personalidad profunda es, sin duda, conducir. Conducir. El otro día, con alguna de las alumnas, comentando con alguna de las alumnas del programa T9, pues una de ellas me decía, estaba súper nerviosa y estuve manejando, conduciendo, ¿no? Para los de España. Porque ella es de México, estaba muchacha. Dice, estuve manejando, no, ella es de Perú. Estuve manejando durante un montón de tiempo y me relajé. ¿Por qué? Porque al 7 le relaja conducir. ¿Por qué? Porque está en control. Tiene el volante, y para la psique él está controlando, ¿entendéis? Entonces, esto es conocerse. Y claro, como ella ya se conoce, porque además lleva conmigo estudiando ya tiempo, pues ya sabe las cosas que le relajan y las que le estresan y las que no le van bien. Entonces, al 7 le relaja muchísimo conducir, pilotar, jugar videojuegos. Me dice Jordi, efectivamente, que es cierto. Cierto, me dice él. Dice, me encanta conducir, claro que sí. Ahora ya sabes por qué. Antes sabías que te gustaba conducir, lo que no sabías era por qué. Yo te he explicado ya por qué. Pero además también, Jordi, puedes conducir de manera real o simbólica, que sirve igual. Por ejemplo, al 7 le relaja muchísimo conducir en un videojuego o jugar a los videojuegos, ¿cómo se llama? Al PlayStation, ¿no? ¿Se llama así? Pues que tengan que ver con juegos de conducción u otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tiene el mando a distancia. Otra cosa, por supuesto, el 7 tiene que tener el mando a distancia de la televisión. O sea, ni se te ocurra quitarle el mando a distancia a un 7 porque te corre a gorrazos. Vamos, no te quita la palabra. ¿De acuerdo? Aquí nos dice Rocío Margarita, dice, a mí también y adoro conducir y soy 7, efectivamente. Bien. Felipe dice, el método es una gozada. Claro, porque claro, tú ya lo conoces más, Felipe, porque estás en la escuela. Me alegra que lo comentes. Bien. Pero el 7 también tiene un asunto muy interesante, que es, aparte del control, al que ya he hecho referencia, tiene una fortaleza muy fuerte, que es el control, por ejemplo, en lo financiero. Por ejemplo, quien sea 7, quien tenga un 7 en personalidad profunda, es un excelente controlador financiero, o controlador de vuelos, o controlador de lo que tú quieras. Mientras que sea controlador, va a estar en la gloria y va a ser su trabajo ideal. Junto al 7 en fortaleza tiene un 26-8. El 26-8, ¿qué quiere decir? Está muy relacionado con el tópico salud-enfermedad. Luego Jordi está muy ligado en su vida, en su camino de vida, al tópico salud-enfermedad. De manera que o bien está en enfermedad, o bien está en una enfermedad crónica, o bien, si no es así, tiene todas las papeletas para ser un excelente terapeuta. Cualquiera de esas no lo sé, habría que ver el caso en concreto, pero básicamente es eso. Vamos a ver ahora el lado izquierdo. Y en el lado izquierdo encontramos 14,3, pero bueno, vamos a hacer la resta para entender qué tenemos en nudo de resistencia. Pues tenemos 14 menos 8, son 6, 14 menos 8, 6 menos 3, 3. Y aquí lo que tenemos es una debilidad en nudo de resistencia con 14, que va ligada al 14, al día. Todo esto es lado Geburá, lado izquierdo. Y aquí lo que tenemos es una debilidad que tiene que ver con el padre o la figura de padre. Porque en hebreo la palabra padre se dice Ab. Y Ab tiene una gematría de 3. Entonces, Jordi, uno de sus grandes tikkunim en la vida, de sus grandes karmas, de sus grandes retos, de sus sufrimientos, de sus debilidades, tiene que ver con, o bien con su padre, con la relación con el padre, o bien él como padre, o bien siendo no el padre. Es decir, es muy probable que él no sea padre, que él no tenga hijos, precisamente porque está en debilidad. Esto es como decir, yo no soy padre, porque está en debilidad, ni quiero serlo.
pero además indica conflicto con la figura paterna. Y además está ligado con el 14, que está en el día, pero sigue siendo Geburá. Y el 14 lo que nos está diciendo, el 14 hace referencia al compromiso, al contrato, porque 14, 14 son las 14 falanges que tenemos en la mano. Y la forma de cerrar tratos, la forma de cerrar contratos en la antigüedad era dándose la mano. Por eso es que 14, si contáis la falange de la mano, veréis que tenéis 14. La forma de cerrar contrato era con la mano. Por tanto, lo que no tiene Jordi es un compromiso con el hecho de ser padre, ni con, pues por las vivencias que haya podido tener con su padre. ¿Ves tú? Entonces ese es uno de sus... de las autopistas. Por eso os decía al inicio del vídeo, del directo, es una de las aguas por las que se va a ir moviendo. Es decir, todos vamos a tener unas aguas en la vida en las que nos vamos a ir moviendo. Estas son las de Jordi. Así, en general. ¿De acuerdo? Así que, bueno, simplemente está en debilidad. ¿Qué me enfocaría yo con Jordi? En las fortalezas, obviamente. Ya tendríamos tiempo de ver las debilidades, pero trabajar las fortalezas. Sí, Jordi, porque tú has calculado desde 26. El 26 no se tiene en cuenta para calcular. Tendrías que calcular con 8. 14 menos 8 menos 3. Esa es la cosa. O sea, siempre acuérdate que tienen que ser menores que 22. Lo que pasa es que yo el 26 lo dejo porque es un número especial. Muy bien, Jordi, muchísimas gracias. Y voy a ver un último caso de las personas que han colaborado con el canal. Por ejemplo, Esperanza Boada. Bueno, Esperanza, pues voy a ver tu caso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que Esperanza nace el 23 del 4 del 90. 23 del 4 de 1990. 23 de abril, vamos a decir, por guardar el esquema, de 1990. ¿Qué tenemos? Pues lo que tenemos es que naces un día 23, por lo tanto 2 más 3, como es mayor que 22, esto sería un 5 en día. Abril es el mes 4, 5, 4, y 1990, 1 más 9 más 9 más 0, 9 y 9, 18 y 1, 19, pues 19 en año. Día, mes, año. ¿De acuerdo? Lado Gesed, lado Geburá. Vamos a ver que hay en personalidad profunda. 5 más 4, 9, más 19, 28. 28 es mayor que 22, por lo tanto hay que reducir los 2 más 8, 10. Bueno. Y en debilidad tenemos 19 menos 5 menos 4. Otro 10. ¡Ay, qué interesante este caso! Bien interesante. Bien interesante porque tienes el mismo arquetipo en fortaleza y el mismo arquetipo en debilidad. Es decir que, querida amiga Esperanza, tú te sientes en la vida como atrapada, te lo voy a describir así, entre me quedo sola o no me quedo sola. Hazme comentarios porque este es tu ticún. Este es tu ticún. Ni contigo ni sin ti. O estoy contigo o no estoy contigo. Y ese es tu debate continuo. Efectivamente, aquí me lo confirma ella. Dice que tal cual. Vamos, estamos dando en el clavo totalmente. Me lees la mente, dice. No, no te leo la mente. Es ciencia, es conocimiento, es método. No soy brujo, no soy adivino, nada de eso, es metodología. Es una metodología que además se aprende y se puede practicar. O sea que no es ciencia, nada más. Bien, te voy a decir algunas cosas de las aguas en las que te vas a mover por la vida. O las que te vienen moviendo por la vida. Porque claro, tú eres una persona 1990 con 33 años. Bueno, aquí el arquetipo de tu edad también es muy interesante, El arquetipo de tu edad es bien interesante, porque estás en el año en el que se produce un salto muy significativo a nivel espiritual.
porque el 33 es un arquetipo de una subida espiritual brutal. Y luego además probablemente ya lo estés notando, ¿no?, en tu vida. Bueno, aparte de lo que te he dicho, el 10 en fortaleza tiene que ver con el dinerito, contante y sonante. El 10 tiene que ver con la palabra hebrea gan, que significa jardín, que en su numerología mayor es 703, que reducido es 10, por lo tanto jardín huerto en realidad, y se refiere al árbol de la vida. El árbol de la vida, cuando está en todo su esplendor, cuando sus sefirot están funcionando correctamente, cuando sus senderos tienen comunicación entre ellos, pues sin ninguna duda la persona va a tener abundancia en su vida. Pero claro, tú al tenerlo tanto en fortaleza como en debilidad, te vas a encontrar con estas situaciones, que tienes situaciones en tu vida alternantes de ruina económica y de fortuna económica. Tanto de ruina como de fortuna. Ruina, no digo ruina, no sé en qué sentido lo puedes ver tú, pero es tener mucho dinero y de pronto quedarse tieso, como decimos en Andalucía, ¿eh? Y luego vuelves a tener. Claro, ¿a ti te interesa el qué? Te interesa, como siempre, fijarte en tus fortalezas. Pero aquí, parte de tus arquetipos te están dando la respuesta, te están diciendo que el 19 también está en fortaleza y por tanto te está diciendo dos cosas. 19 es un arquetipo que tiene que ver con la mujer, porque es la numerología de la palabra hebrea Javá. Javá es Eva, que hace referencia al arquetipo de Eva, ¿no? Cuyo arquetipo dice que engaña a Adán y que gracias a eso cae la humanidad. Entonces, por eso el 19 tiene que ver con la ejemplaridad, el comportarse de manera ejemplar. Lo que quiere decir que en el momento que tú te comportes de manera ejemplar y hagas lo correcto, tienes cantidad de abundancia económica. Mientras que en el momento en el que no lo hagas, tienes escasez económica. Mientras que en el momento que te encierres en tu territorio, que metas personas en tu territorio que no quieres tener, entonces vas a tener dificultades serias de dinero, porque probablemente estas personas van a hacerse con el dinero, ¿no? Básicamente eso. ¿Quieres salir de esta rueda? Bueno, pues si quieres salir de esta rueda, tienes una oportunidad en el programa T9. Que por cierto, dejo el enlace abajo para que os apuntéis a la lista de espera, porque la semana que viene, para todos los que estáis anotados en la lista de espera, voy a hacer un Zoom solo para vosotros, explicando en qué consiste el programa T9, explicando su dinámica, su desarrollo, porque bueno, damos el pistoletazo de salida muy prontito. Ya os digo, la semana que viene me reúno con aquellos que estéis inscritos en la lista de espera. Así que Esperanza, te animo a que lo hagas, y a todos los que sintáis que tenéis que estar ahí, pues también os animo. Yemimá Bat Israel, gracias Yemimat, muchísimas gracias por el superchat, es un placer. Sí, como dice Raquel Rivas, me queda el arquetipo 4. Claro, Raquel dice, ¿qué pasa? ¿No nos vas a contar nada del arquetipo 4? Bueno, el arquetipo 4 tiene que ver con la estructura. Son las 4 patas de una mesa, las 4 paredes de una casa, es una estructura. Y es una estructura que puede ser fuerte o débil según tienda hacia la derecha o según tienda hacia la izquierda. Cuando nuestra amiga se comporta de la manera que he descrito en el derecho, entonces ella va a sentir que tiene una estructura fuerte. Cuando se comporta como en la izquierda, va a sentir que tiene una estructura débil y se le derriba como si fuera un castillo de naipes. Tan simple como eso. Muy bien, familia. Pues lo vamos a dejar aquí. Un placer enorme, como siempre, estar con vosotros. Para mí me llena, como decía aquel, me llena de orgullo y satisfacción. Y lo cierto es que tenéis la oportunidad de profundizar en esto en el programa T9 para todos aquellos que estéis interesados. Así que estaré encantado, como digo, de atender y todas las preguntas que tengáis, interactuaré con vosotros. Todas las preguntas que tengáis las podré resolver de manera directa en un Zoom. O sea que estaremos interactuando, explicando absolutamente todo. Y voy a terminar el programa con una reflexión que no quiero que caiga en saco roto, y es la siguiente. Nosotros siempre solemos creer que los milagros no existen, que los cambios no son posibles, solemos creer que la vida es la que me ha tocado vivir, solemos creer que
no tengo ningún poder sobre los eventos que me suceden, que los eventos son algo que me sucede, no algo que yo hago que suceda. Bien, en este canal, en esta escuela, promulgamos exactamente el principio opuesto. Tú eres el que hace que tus eventos sucedan, tú tienes capacidad de generar eventos, así nos enseña la sabiduría de la Cábala, así enseña la metodología que yo enseño y la pongo a disposición de todo aquel que quiera aprender, que quiera saber más. Os doy las gracias, shalom a todos, un placer y muchísimas bendiciones.